Sí. Jesús Palacio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jesús Palacio. Es la primera vez que conversamos en directo. Saludo y sobre todo mi satisfacción por tener en un día como hoy a un testigo absolutamente privilegiado de fechas que han sido claves en la historia más reciente de nuestro país. Te presento, lo conoce sobradamente, buenas noches, a nuestro Jesús. común amigo Honorio Feito. Buenas noches. Sí, claro que sí. Buenas noches, muchas gracias. Pues dejo, si te parece, Jesús, que sea Honorio precisamente quien conduzca la entrevista. Yo he hecho una mínima presentación de tu libro, un libro que es otro éxito editorial tuyo, y te he presentado más o menos como un autor pues, de una enorme trascendencia por tus investigaciones. El libro de Franco, que es el que has hecho con el profesor Stanley Payne, he dicho, no sé si estoy en lo cierto, pero son las noticias que tengo, que desde que está editado hace muy poco tiempo lleva ya 2 ediciones, ¿verdad? Sí, bueno, 3 en realidad, 3. Porque ya está entrando la 3ª edición, por lo cual pues es correcto decir que 2, desde luego. Bien, yo hace unas fechas oía al nieto de Franco valorar que todavía en España no ha llegado el momento de juzgar la figura de Francisco Franco, porque después de 40 años de régimen de Franco, 30 y tantos años, 30 y tantos, otros 30 y tantos años de denostación de la figura de Franco. Entonces probablemente hay que dejar pasar un lapsus de tiempo, que se calmen un poquito las cosas para abordar la figura de Franco con la mayor objetividad posible. Pero a mí me consta, porque yo te conozco, que como autor y como investigador eres pues muy bueno, y yo me gustaría decir, este libro tuyo, ¿qué viene a aportarnos sobre la figura de Franco? Sí, Honorio, muchas gracias. Bueno, el libro no es mío, soy coautor, soy una parte del libro, soy con el profesor Stanley Payne, con el que tengo el privilegio y el honor de haber compartido este proyecto, esta obra, que tiene un desafío internacional. Hay una edición española que edita Espasa del Grupo Planeta aquí en España, y hay una edición en inglesa que ha salido con el sello de Wisconsin Press, con la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. La reflexión de si hay que dejar pasar tiempo para examinar con distancia y frialdad, objetividad, la figura de Francisco Franco, yo creo que la podemos ir encarando ya, y porque investigadores o historiadores fuera de España lo pueden hacer con mayor desprendimiento de cuestiones vinculantes a la historia más reciente, que se siguen arrastrando y se llevan a la política, y porque aquí todavía no, pues precisamente por esto, porque la historia se lleva a la política, y por lo tanto una figura como la de Franco pues pasa a ser tergiversada según los criterios y los gustos de cada uno. Hemos pasado en la época de la dictadura de Franco a ser una persona poco menos que deizada dentro de la geografía y del beneplácito en todos los sentidos, a ser una persona más abominable, despreciable, perversa, criminal, en fin, con todos los adjetivos que se puedan añadir a esto. ¿Cuál es el verdadero Franco? Eso es lo que nosotros, el profesor Payne y yo, hemos retratado en esta biografía a lo largo de 20 capítulos, más un ensayo y un libro académico con 220 páginas de citas, y después una bibliografía de más de 500 volúmenes en los que hemos consultado, aparte de una vida, la parte del profesor Payne y la mía, volcada en la investigación de la historia contemporánea de la Segunda República, del franquismo y del proceso del periodo de la dictadura. Perdona, Jesús, y luego dejo perfecto. Honorio. Resumidamente, ¿y cuál es el verdadero Franco? El verdadero Franco es un personaje muy complejo, porque se puede decir que Franco fue un profesional durante una época, un militar profesional exclusivamente, que no estuvo tentado por la política. ¿Qué pasa a ser tentado por la política con la rebelión militar, y cuando sus compañeros militares lo elevan a la categoría de generalísimo y de jefe del Estado, y asume el papel de dictador absoluto? Entonces pasa a ser un general, un político general. Hasta ese momento no era más que un general profesional. Y después, ya con el desarrollo de la dictadura, pues tiene varias fases. Por lo tanto, hay metamorfosis también en el propio Franco, el Franco de la Guerra Civil y el Franco de la tentación con el acercamiento hacia Hitler y los países del eje en la Segunda Guerra Mundial, y es uno, el Franco que ha
resiste el aislamiento, la condena internacional con la derrota del Eje, y que aguanta durante el año 45, 46 hasta el 48, es otro. Y el Franco, el que se le restablece por parte internacional de Estados Unidos, su realineamiento de nuevo hacia el concierto internacional en ciertas partes, pues esto, Franco, el desarrollo de España a partir del 59, cuando se cambia la estructura económica de España, pues es naturalmente que otro. Es decir, no fue un personaje muy complejo, sometido a muchas vicisitudes en los 39 años de proceso de dictadura personal que tuvo, y el balance lo establecemos al final en un capítulo de síntesis, Franco desde la perspectiva de la historia, en donde analizamos precisamente todos estos pasos y todo ese proceso a lo largo de 40 años de ejercicio de la política. Jesús, esa metamorfosis de la que tú estás hablando, de la personalidad de Franco, ¿no viene condicionada también por las circunstancias? Es decir, yo tengo la idea, vamos, más que la idea, la impresión, de que en un momento determinado Franco es una persona que se ve absolutamente sola frente a los acontecimientos que tiene que vivir, ¿no? Es decir, cuando él está por la tentación de sumarse a los países del Eje, pero luego contiene, creo que hay una carta que le dirige a Muñoz Grandes, que Muñoz Grandes está deseando entrar en acción y quiere que España se sume con toda su fuerza al Eje, y él le contiene y le dice que tranquilo, porque le está diciendo él, Alemania va a perder la guerra. O sea, yo la conclusión que tengo es que él fue un hombre solitario en las tareas de mando, es decir, que no tenía, en su círculo de amigos tenían intereses muy concretos por la ideología a la que pertenecían, pero él se mantuvo con una cierta frialdad, pero también eso le lleva a una aparente soledad. Bueno, soledad relativa. Otra cosa es el distanciamiento que tenía con los otros actores políticos o profesionales del régimen, sus compañeros militares, partidos políticos como era la Falange o los democristianos, o otro tipo de actores que también se sumaron en la colaboración, los tradicionalistas carlistas, los tecnócratas después, etcétera, etcétera, ¿no? Esa indefinición es porque Franco siempre jugaba un poco a dos barajas, podemos decir. Es el Franco que es el último que se suma a la rebelión militar, y no lo hace hasta después del asesinato de Calvo Sotelo. Ese Franco más astuto y más prudente es también el que le lleva, pero con una máxima tentación, a querer que Hitler sea su albacea, que sea su protector, o que sea el benefactor y justiciero para España en aquel momento, para conseguir un imperio en África para España. Franco no pensó que Alemania iba a perder la guerra, por lo menos hasta el año 44, en donde ya ve que Alemania, después del desembarco de Normandía, sí puede ser derrotada completamente. Hasta ese momento pensaba que bueno, que iba a quedar en un equilibrio de fuerzas y que podía incluso él jugar también un papel de mediador en ese proceso. Él en la entrevista que tiene con Mussolini en Bordiguera ya no está por la labor de sumarse al Eje, ¿verdad? Bueno, no está por la labor de sumarse porque acaba de tener una conferencia con Hitler de varias horas, aunque firma el protocolo secreto de adhesión de España al Eje, y tan solo queda pendiente para fijar la fecha de entrada de España en la guerra, para permitir que las unidades, divisiones alemanas penetraran en la península y se atacara a Gibraltar y se cerrara el estrecho, porque Hitler en Daya no le concede, no le da lo que se le está pidiendo, que era todo el Gran Magreb, el organizado, Argelia, Marruecos y algunas otras posesiones en el centro de África. Sí, pero lógicamente lo que le pide es casi un imposible, ¿no? Es una manera elegante y diplomática de decirle, o sea, te va a costar esto tanto que no sé si te va a merecer la pena. Bueno, Franco pensó de la misma manera que agradeció mucho la ayuda que recibió de Alemania, menos de Italia, pero bueno, en la guerra civil fue importante, sobre todo con el arma aérea de la Legión Cóndor, pero sí piensa en ese momento que puede conseguir ese imperio para África, resarcirse históricamente después de 3 siglos de humillación a costa de Francia y de Inglaterra. Y las armas vencedoras en aquel momento, cuando es derrotado en pocas semanas el ejército francés
uno de los más fuertes, poderosos del mundo, piensa que Hitler puede ser ese benefactor que le conceda ese imperio. Es la tentación, es el tiempo, el momento, desde el año 40 hasta el 42, en donde hay esa máxima tentación por parte de Franco, en donde piensa que ese imperio es factible. De hecho, eso lo desarrollan cuando envía en el mes de septiembre del año 40 a Serrano Suñer con una gran comitiva a entrevistarse con Ribbentrop y con Hitler en Alemania. Y de ahí sale plasmado lo que en principio parecía ese acuerdo. Lo que ocurre es que Hitler en parte se retracta o no es tan claro abiertamente, le dice a Franco hay que contentarse, caudillo, con ganancias más pequeñas, porque a Hitler le interesa mucho la alianza de la Francia de Vichy. Se ha entrevistado con Pétain unos días antes y Pétain está dispuesto, esa Francia de Vichy, Francia de colaborar con el nuevo orden europeo, le interesa mucho a Hitler y por lo tanto no quiere tampoco que ese resarcimiento territorial de España sea a costa de Francia. Por eso no se lo concede. Sí. Hay un aspecto que siempre han criticado desde una visión de la historia de España a Franco, y que es que le culpan de haber prolongado la guerra civil más allá de lo que, en principio parecía que tendría que haber durado, ¿no? Interesante. Bueno, si las unidades que Franco dirige, que son los regulares y los legionarios, que no pasaban de 21.000 soldados, aunque eran los mejores prepensados y las mejores tropas de acción y de combate, hubiesen sido suficientes para el cerco de Madrid en el mes de octubre-noviembre y haber tomado Madrid, la guerra naturalmente que se hubiese liquidado casi con toda seguridad. Pero Franco desconoce que en ese momento ya han llegado las nuevas armas soviéticas y que la defensa de Madrid se ha establecido de otra forma diferente y que se están también articulando las brigadas internacionales. Por lo tanto, no es porque Franco retrase deliberadamente y pierda una semana por ir a rescatar lo que va a ser después un gran hito en la resistencia, en la guerra civil en Toledo, del Alcázar de Toledo, la defensa de Moscardó. Eso en realidad no es fundamental ni importante, sino que las fuerzas no son suficientes y tiene que además distribuir avituallamientos, tropas a otros frentes, como era también el de Oviedo. Y tiene que desistir de tomar Madrid porque no lo consigue. Es en realidad la única derrota de una batalla que pierde Franco en la guerra civil. Dos cuestiones por mi parte. Jesús, ¿cuál fue el grado de adhesión a la figura de Franco por parte de la población española de aquella época? Si analizamos desde luego la figura elevada, la categoría de mito y de caudillo absoluto, hay que reconocer que la mayor parte de la población en aquel tiempo pensó que era muchísimo mejor estar de parte del lado de Franco que no estarlo, porque ahí no quedaban más que dos posiciones antagónicas que buscaban la aniquilación y el exterminio una de otra. Por lo tanto, esa masa de clase media o trabajadora, agricultores que se ponen del lado de Franco frente a la otra parte revolucionaria, con un contingente muy importante de anarquistas y de Partido Socialista Revolucionario, más pequeño Partido Comunista, pero que después va también ensanchando sus bases, pues esa parte de población naturalmente que apoya absolutamente a Franco, y después de la victoria absoluta de la guerra civil, el apoyo social y popular no cabe duda de que fue muy importante. Hubo mucho, sin duda, Jesús, pero si te preguntara por un momento clave del mandato de Franco. ¿Mandato clave? Un momento clave de su mandato. Bueno, sin duda alguna el vencedor en la guerra civil, eso marca va a tener ya un régimen sin oposición. Eso es un mandato clave en la manera en que después va a conducir la política, en donde va a permitir que en la distancia corta se enzacen o disputen posiciones de privilegio los diferentes grupos políticos dentro del régimen, y en la distancia sin que se vea salpicado ni perjudicado para nada. Es dentro del proceso de metamorfosis
es en varios momentos en los que se pueden marcar hitos importantes para la figura de Franco. El final de la guerra civil es uno. En las posiciones de España en la Segunda Guerra Mundial y en esa tentación del año, entre el año 40 y 42 es otra, pero la resistencia firme, porque él no quería verse de la misma manera en el fin que tuvo Primo de Rivera, sí, o que después tendría, que tuvo después también Mussolini, cuando fue derrocado en el 43 y su final trágico, tremendo, en el año 45. En el año 45 a él no le queda otra que resistir por encima de todo. Y esa resistencia cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos y desde luego también de los militares y de una masa importante social. Si no, Franco hubiese sido descabalgado, hubiese sido derrocado. No lo intentan tampoco los aliados, porque tampoco desisten también por la presión que hace Churchill en la primera parte de la conferencia de Potsdam. Y después, ya sobre todo, es ese Franco que tiene que cambiar su política económica, aunque no le guste, abandonar el proceso de autarquía y cambiar la estructura económica a partir del año 59. España estaba en la bancarrota y a partir del 59, durante 2 décadas, que pasa a crecer con 2 dígitos y solamente en el mismo nivel que estaba en aquellos momentos Japón. Es decir, hay un proceso de relanzar la economía en España como no se había visto en ningún momento. Sin embargo, eso se hizo en contra del criterio de Franco, que no le gustaba esa política económica, pero la aceptó. Y al aceptarla después se vieron que tuvo unas consecuencias benéficas y beneficiosas. Y en paralelo también trae como consecuencia la pérdida de su revolución contracultural o la revolución contracultural frente a la que intentaba poner, por otro lado, la parte del Frente Popular, y esa se modifica también culturalmente con una nueva generación que va a pensar ya en un proceso democrático una vez que Franco desaparezca. Yo creo que, no sé si tú estás de acuerdo, uno de los grandes éxitos de Franco, ya del Franco estratega, digamos, del Franco dirigente político, es el haber hecho posible que la justicia social, como nunca se había conocido en la historia de España, llegara a muy amplias capas de la población. Bueno, eso sin duda, desde el año 38 se empieza a poner en marcha. Aquí la gente desconoce que existiera el libre despido. No existía el libre despido y la protección del trabajador, eso sin duda que sí. Y lo que son los elementos en los que se empieza a cimentar el estado de bienestar, se hace con la política que desarrolla el ministro de Trabajo, José Antonio Girón, a lo largo de 17 años. Eso es. Que después van a continuar los gobiernos socialistas de Felipe González. Sí, sí. Una cosa que nunca he tenido clara, Jesús, ¿desconocía Franco, ignoraba Franco que el rey Juan Carlos nos llevaría irremisiblemente a una democracia liberal, pese a todos los consejeros y ministros que ya le advertían en esa dirección? Él tiene información desde el año 64-65 y conoce bastante con precisión cuál es el pensamiento también del príncipe, antes de designarlo en julio del 69 su sucesor. E incluso las declaraciones que el príncipe hacía cuando salía fuera al extranjero, en Estados Unidos, en el año 73-74. Sí. Le decía, bueno, fuera de España antes hay que hablar de una manera y en España de otra. Lo que ocurre es que él pensó siempre que parte de esa estructura del Estado, del sistema, el príncipe, una vez rey, la iba a mantener. No es que Franco previera o permitiera o pensara que se iba hacia un desarrollo democrático y que su régimen iba a ser volado. De otra forma, hay que pensar que una vez que Franco desaparece, no había tampoco una estructura política que mantuviera su propio sistema, el Estado, porque la dictadura de Franco fue una dictadura de un militar y fue una dictadura personal. Y la asistencia política que los
estaba manteniendo, desaparece en el año 56, cuando fracasa también una reforma de fortalecer políticamente el régimen y se deriva por otros lados. Por lo tanto, el sistema como tal carecía del propio apoyo y sustento para poder para que pudiera sobrevivir a la figura de su máximo dirigente. De ahí la salida hacia el sistema democrático estaba claro. La sociedad, gran parte de la sociedad española ya demandaba también una salida hacia un sistema democrático. Que fuera tal y como se desarrolló después en la transición, eso ya es otra cuestión. Pues una última cuestión por parte de don Honorio para cerrar el tema. Yo no sé, quizá acotaría un poco el término dictadura. Yo creo que más fue un régimen... autoritario. Sí, porque además hay un desarrollo jurídico. Hay una cosa que no hemos tocado... O dicta blanda. O dicta blanda. Hay una cosa que no hemos tocado. Hay una batería de decretos que incluso todavía en plena guerra civil él va orientando para la utilización de los presos de guerra para que rediman sus penas a través del trabajo, ¿no? Según la Declaración de Derechos de Ginebra. Y ese es un tema que ha pasado muy desapercibido generalmente para todo el mundo, ¿verdad? Siempre se acusa a Franco de una gran represión, de no sé cuántos cientos de miles de muertos en la represión, que en cualquier caso, en primer lugar... cientos de miles, no, Honorio, pero eso es verdad. Yo no lo niego. Las depuraciones... No, digo que es verdad que naturalmente que hubo... muchas personas que pasaron de los derrotados por campos de concentración, pero que estuvieron unos meses y después fueron redimiendo penas, claro. Y en pocos años la población penal reclusa de consecuencia de la guerra civil fue disminuyendo de manera muy importante. Y el régimen es cierto que hay que definirlo como régimen autoritario dentro del concepto de sistema totalitario. Claro, pero te lo decía porque cuando decimos dictadura, inevitablemente uno tiende a comparar, ¿no? ¿Qué es una dictadura? La de Fidel Castro es comparable a la de Franco. Entonces, no quiero con esto decir que no hubiera un régimen autoritario y que además se impusiera un régimen duro, quizá en la posguerra. Y además hay una cosa que a mí me parece que es de sentido común. No aplicado al régimen de Franco, aplicado generalmente a todo. Cuando hay una confrontación bélica y hay dos ejércitos que luchan, el ejército que vence es el que toma la sartén por el mango, es que eso es inevitable. Eso es inevitable. Ahora, eso puede derivar en unas masacres, como conocemos, por ejemplo, los casos por ahí de países comunistas, o en la misma Rusia, el caso Stalin, etcétera, o puede ser una depuración, hombre, el muerto es, o sea, no le vamos a quitar penas, pero que yo creo que se ha abusado mucho de esa maliciosa propaganda para denostar y para acabar con aquello y demás. Yo creo que hay que poner las cosas en su sitio. Que hubo y que habría probablemente hubo pues abusos y que pagarían justos por pecadores, evidentemente. Pero no sé, me parece a mí que sería conveniente empezar a poner los puntos sobre las íes para que nadie se llame a engaño. Bueno, el tiempo irá andando en poniendo las cosas más en su equilibrio, ¿no? Creo que lo que nosotros hemos hecho ha sido un trabajo académico y a la vez también de divulgación para buscar ese equilibrio en la figura y en la persona político, personal, militar, profesional y de dirigente máximo. Y esto creo que en todos los términos sí que lo hemos logrado. Jesús, para terminar con esta cuestión, otra vez recordemos el título del libro y a ver si podemos sobreimpresionar la portada para todos nuestros televidentes. Título del libro... Franco, una biografía personal y política. Editado, dijiste, por Planeta. Sí, es del grupo Planeta, por el sello Espasa. Estupendo. Una de las principales referencias bibliográficas sobre esa todavía desconocida época de la historia de España. Me decía Honorio, se trata Jesús Palacio probablemente de la autoridad española que más sabe acerca del 23 de febrero. Te pregunto, Jesús, ¿qué relación existe entre la historia real del 23 de febrero y la que nos han contado? Bueno, eso entraríamos ya no para otro tipo de conferencia y de entrevista, pero desde luego en mis ensayos y trabajos está bien reflejada. Lo políticamente correcto va por un lado y lo que fue el 23 de febrero por otro. Jesús, ¿te puedo emplazar para la semana que viene para hablar monográficamente del 23 de febrero? Es un tema que nos interesa. La semana que viene será complicada porque tenemos varios actos ¿Para la siguiente? Del libro.
para la siguiente. Estamos en contacto en 2 o 3 semanas. Me interesa mucho que abordemos contigo este tema. Encantado, sin problema, claro que sí. Y explicamos cómo fue esa operación institucional. Nos interesa mucho. Pues Honorio, dejo que te despidas. Bueno, de Jesús, nada, encantado de esta charla contigo, siempre se aprende mucho y nada, o sea, tú ya sabes que yo soy un seguidor tuyo, un lector tuyo, ¿eh? Y a ver si nos vemos pronto y podemos tomar un café, Gracias, no voy a decir ya una copa para que no suene mal, un café. ¿Eh? Muy bien, gracias Honorio y un placer compartir este tiempo, este momento. Pues Jesús, un placer y un honor haberte tenido aquí en directo en La Ratonera. La primera es que espero que no sea la última de tus intervenciones en este espacio de Alerta Digital. Gracias y hasta siempre, Jesús Palacio. Gracias.